Billy the Kid nació el 23 de noviembre de 1859 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, según se cree. Sus padres fueron Catherine Devine y Patrick McCarty. Además, tuvo un hermano menor llamado Joseph. La familia materna de Billy provenía de Irlanda. Lamentablemente, cuando Billy era muy pequeño, su padre falleció en un duelo. En 1870, se mudó junto a su madre y su hermano a Wichita, Kansas, donde conocieron a William Henry Harrison Antrim. Catherine contrajo matrimonio con Antrim el 1 de marzo de 1873 y la familia se trasladó a Silver City, Nuevo México. Sin embargo, poco antes de que su madre falleciera de tuberculosis el 16 de septiembre de 1874, Antrim abandonó a los hermanos. Debido a estas circunstancias, Billy pasó gran parte de su juventud en un entorno peligroso y brutal, rodeado de los salones de la frontera. Se dice que cometió su primer homicidio a los 12 años. Pronto lo etiquetaron como asesino. En 1880, Billy fue capturado por el sheriff Pat Garrett, del condado de Lincoln, donde el joven se había visto involucrado en las guerras de ganado. Después de ser condenado a la horca, mató a 2 representantes de la ley y logró escapar de la cárcel el 28 de abril de 1881. El 14 de julio de 1881, William Henry McCarthy, conocido como Billy the Kid, de 21 años, fue asesinado por el sheriff Pat Garrett en Fort Summer, Nuevo México. El sheriff se dedicó a investigar minuciosamente los antecedentes de Billy y a entrevistar a las personas que lo conocieron de cerca, con el fin de contar la verdadera historia. Por supuesto, también se encargó de esclarecer, desde su perspectiva, lo sucedido la noche del 14 de julio de 1881. Billy the Kid, lejos de ser el criminal despiadado que los medios de comunicación pintaban, es descrito por Garrett como un héroe trágico cuyo destino podría haber sido evitado fácilmente. Aunque no era un santo, tampoco era el asesino despiadado que se mostraba en los periódicos. Billy era la última persona en el mundo que te parecería peligrosa si te lo encontrabas en la calle. Hemos llegado a la mitad de la fascinante historia de Billy the Kid. Si te ha sorprendido su juventud y las aventuras hasta ahora, espera a escuchar lo que sigue. No te pierdas el desenlace de esta emocionante vida fuera de la ley. Acompáñanos hasta el final. Era un joven bajito y desgarbado con cara de niño, como su apodo indica, que hablaba español con fluidez y solía ser muy amable con las mujeres y las personas mayores. También era muy protector con los niños y siempre salía en su defensa si veía a un adulto golpeando a un niño. Un tema que estaba relacionado con los abusos que había sufrido de su padrastro. Si subestimabas su físico, tu destino era una tumba en el cementerio. No molestaba a nadie sin motivo, pero si alguien lo agredía, su lado oscuro se desataba y podía desatar un infierno. Si alguien buscaba pelea con Billy the Kid en un salón, él no te invitaba a salir a la calle, sino que te disparaba directamente entre los ojos y la discusión se acababa. Su violencia extrema y su habilidad para desenfundar y dar en el blanco lo convirtieron en una leyenda. A los 12 años, su vida tomó un rumbo complicado cuando tuvo que huir de su hogar para proteger a su madre. En una ocasión, un hombre le dijo cosas obscenas a su madre y el chico tomó una piedra y le partió la cabeza. A partir de ese momento, Billy comenzó a tener numerosas aventuras, como cuando logró estafar a unos indios para robarles unos caballos. Desde el momento en que el joven conoció al ranchero John Tunstall, hubo un punto de inflexión en la vida del pistolero. Tunstall se convirtió en una figura paterna para McCarthy y gracias a la educación que recibió, logró convertirse en un hombre honorable durante mucho tiempo. Mientras trabajaba en el rancho de Tunstall, Billy se alejó por completo de la violencia y pudo encauzar su vida. Era un joven pacífico y educado, centrado en su trabajo y con una actitud contenida. Sin embargo, la desgracia llegó a la vida de McCarthy cuando Tunstall fue cruelmente asesinado por otros rancheros en medio de un conflicto político que involucraba numerosas tierras en Nuevo México. La muerte de este hombre desencadenó una guerra entre pistoleros conocida en la historia estadounidense como la Guerra del Condado de Lincoln. La pérdida de Tunstall afectó profundamente a Billy, ya que lo consideraba su padre adoptivo, y a partir de ese momento, su vida nunca volvió a ser la misma. Su búsqueda de venganza lo llevó por un camino delictivo que finalmente lo condujo a un destino trágico. Billy nunca supo quién lo mató. Si McCarthy hubiera logrado identificar al responsable, el desenlace de su encuentro habría sido diferente. Cuando Garrett entró a la casa donde Billy se escondía, el joven agarró sus armas pero no disparó porque no sabía quién había entrado. Ese momento de duda le costó la vida.
La versión oficial dice que Billy murió en 1881. Sin embargo, hay otra teoría que sugiere que el destino del pistolero fue muy distinto. En los años 50 apareció un hombre llamado Brushy Bill Roberts, quien afirmaba ser Billy the Kid. En los 90 surgieron numerosas pruebas que indican que este hombre no era simplemente un loco buscando atención. Los rasgos de Roberts no solo eran increíblemente similares a los de Billy, sino que también tenía las mismas cicatrices en su cuerpo que el pistolero. Desafortunadamente, nunca se pudieron realizar los análisis de ADN que habrían resuelto este misterio, ya que durante la investigación se descubrió que Catherine Antron no era la madre de Billy, sino su tía. Antes de todo, sería necesario descubrir quién fue la verdadera madre de Billy. Una tarea sumamente complicada. La nueva investigación aporta un estudio forense de fotografías que respalda la teoría de que Roberts no mentía. Esto significa que Pat Garrett habría matado a otra persona y dejado escapar al famoso pistolero. Un misterio apasionante donde cada vez cobran más fuerza las versiones de que el destino de Billy fue muy distinto. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de Billy the Kid. Si te ha gustado este video y quieres descubrir más historias increíbles, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios. Nos vemos en el próximo video.